El sol se filtraba a través del dosel de la selva, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Cada sonido era amplificado. El crujir de hojas bajo los pies, el zumbido distante de insectos, y más ominoso, el silencioso movimiento de algo que observaba. Allí, entre raíces retorcidas y hojas húmedas, una cobra se deslizaba con la precisión de un depredador que conoce cada rincón de su territorio. El humano caminaba con cuidado, sin imaginar que cada uno de sus pasos era registrado, analizado, juzgado por los ojos invisibles de la serpiente. La cobra no atacaba de inmediato. No, su estrategia era mucho más sofisticada. Observar primero, evaluar riesgos, medir movimientos. Cada músculo del cuerpo de la serpiente estaba preparado para reaccionar en fracciones de segundo, pero el instinto le decía que esperar era más eficaz que precipitarse. La selva parecía contener el aliento. El humano avanzaba, confiado, inspeccionando la vegetación, ajeno a que algo lo estudiaba desde 1 metro de distancia. La cobra giraba ligeramente su cabeza, siguiendo el patrón de movimiento del intruso. Cada respiración, cada gesto, era una señal que la serpiente interpretaba. ¿Es una amenaza? ¿Es presa potencial? ¿O simplemente un ser torpe que puede ignorarse? La decisión final dependía de estas observaciones silenciosas. Durante minutos que se sentían eternos, la tensión se acumulaba. La cobra ajustaba su posición, aprovechando la cobertura natural del entorno. Sus escamas reflejaban fragmentos de luz, haciendo que desapareciera en un instante ante cualquier mirada directa. El humano, por su parte, comenzaba a sentir una ligera incomodidad, una intuición difusa que algo no estaba bien. No podía ver la amenaza, pero su instinto lo alertaba. Y entonces, el primer error. Una rama crujió bajo su pie. La cobra se congeló, evaluando si este sonido requería un ataque inmediato o una espera más prolongada. Su cerebro reptiliano procesaba cada microseñal, la postura del humano, la velocidad de sus movimientos, la distancia a la que estaba. La paciencia de la serpiente era infinita. El ataque se planificaba con la precisión de un reloj. El humano se detuvo para observar una flor, ajeno a que sus acciones habían desencadenado una reacción interna en la serpiente. En un instante, la cobra avanzó con movimientos casi imperceptibles, acercándose sin hacer ruido. Sus ojos fijos, calculadores, medían el momento exacto para decidir, atacar o continuar observando. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. El tiempo parecía dilatarse mientras la selva observaba silenciosa. Finalmente, el momento decisivo llegó. La cobra, evaluando la posición del humano, el ángulo de su cuerpo, su atención dispersa y el riesgo de ser descubierta, decidió que era ahora o nunca. En un movimiento coordinado y letal, se lanzó hacia adelante. El humano, al percibir el instante demasiado tarde, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El ataque era rápido, certero, la culminación de minutos de observación, paciencia y precisión milimétrica. Pero este encuentro no solo mostraba la ferocidad de la cobra, revelaba un hecho sorprendente. Las serpientes no atacan sin razón. Cada movimiento, cada decisión, es producto de siglos de evolución. Su capacidad para analizar, esperar y decidir es tan compleja como la de cualquier depredador de la selva. La paciencia es su arma, la observación su guía y la precisión su sello mortal. Cuando el peligro se disipa y el humano logra retroceder, queda la lección invisible. La selva está viva. Cada criatura es consciente, y cada encuentro es una danza entre depredador y presa. La cobra se retrae, observando aún por un instante, asegurándose de que la amenaza haya desaparecido antes de desaparecer ella misma entre la vegetación. La tensión se desvanece, pero la sensación de peligro permanece, grabada en cada hoja, en cada sombra y en la memoria del que osó cruzar con un depredador tan silencioso como letal. Así termina el encuentro, pero la historia persiste. La selva nunca olvida y las cobras continúan observando, evaluando, esperando.
Cada humano que se adentra en su territorio es un capítulo más en la historia milenaria de la supervivencia, paciencia y precisión. La serpiente no solo mata, enseña a respetar, a temer y a entender que en la selva, observar primero es la clave para decidir después. La selva retomó su ritmo natural, con el viento susurrando entre las hojas y los insectos retomando su zumbido constante. Pero algo había cambiado. La presencia del humano había dejado una marca invisible en el territorio de la cobra. Aunque él había logrado retroceder, la serpiente permanecía alerta, evaluando cada movimiento, cada sonido que el bosque ofrecía. Su instinto le decía que la interacción aún no había terminado. El humano, por su parte, comenzó a comprender que había sido observado. Sus pasos eran ahora más cautelosos, pero la adrenalina y la curiosidad lo impulsaban a avanzar un poco más. No sabía si la cobra se había retirado por completo o si aún lo seguía a la distancia. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada crujido bajo sus pies resonaba como un recordatorio silencioso de que estaba en terreno ajeno. Mientras avanzaba, la cobra lo seguía a su manera, silenciosa, invisible, calculando cada opción. Su cuerpo se deslizaba sobre el suelo húmedo, adaptándose a cada irregularidad del terreno, utilizando ramas y hojas como camuflaje perfecto. La precisión de sus movimientos era casi artística, un cálculo exacto de energía, velocidad y distancia, esperando el momento en que el humano bajara la guardia, y ese momento llegó. El humano se detuvo junto a un río pequeño, tomando agua sin percatarse de la cercanía del depredador. La cobra, desde su escondite, observaba cada gesto, la postura, la respiración, la atención dividida. Era un instante perfecto para evaluar nuevamente. ¿Ataque o espera? La decisión no era solo instintiva, era estratégica. Cada segundo de observación podía significar la diferencia entre éxito y fracaso. Pero lo más impresionante no era solo la paciencia de la serpiente, sino su capacidad para analizar. No se trataba de ciegamente lanzarse sobre la presa. La cobra estudiaba patrones, anticipaba movimientos y entendía las vulnerabilidades humanas. Por un momento, la escena parecía una danza silenciosa entre depredador y presa, donde la inteligencia y la supervivencia se entrelazaban. El humano, sintiendo una inquietud creciente, giró lentamente, intentando percibir la fuente de su incomodidad. La cobra, consciente de la mirada que podía delatarla, ajustó su posición, permaneciendo perfectamente inmóvil, mimetizándose con el entorno. En este juego de tensiones, la selva misma parecía contener el aliento. Cada hoja, cada sombra, cada sonido contribuía a una narrativa de suspense casi cinematográfica. Finalmente, un pequeño descuido del humano rompió la delicada balanza de la situación. Al mover una rama con sus manos, provocó un leve crujido que, para la cobra, fue la señal definitiva. En un instante, la serpiente avanzó, pero no con la violencia inmediata que muchos esperarían. Su movimiento era calculado, dirigido y letal, resultado de una observación meticulosa y de siglos de perfeccionamiento evolutivo. El humano apenas tuvo tiempo de reaccionar. La adrenalina lo impulsó a retroceder a saltar, pero la experiencia le dejó una lección clara. En la selva, no importa la fuerza ni la rapidez, ni siquiera la valentía. Lo que define la supervivencia es la observación, la paciencia y la comprensión de que cada criatura actúa con inteligencia y precisión. Mientras la cobra se retiraba lentamente dejando al humano con el corazón latiendo con fuerza, se podía percibir la sabiduría silenciosa del depredador. No siempre se ataca, no siempre se mata. A veces observar, esperar y medir es la victoria más importante. Cada encuentro deja una marca invisible, una enseñanza que va más allá del miedo. Respeto por la naturaleza y por aquellos que la dominan con astucia y cautela. La selva retomó su ritmo habitual, pero el recuerdo del instante permaneció. Cada sombra parecía más profunda, cada sonido más significativo, y el humano, ahora consciente del delicado equilibrio que existe entre depredador y presa, avanzaba con más cautela. Pero una pregunta persistía. ¿Había realmente terminado el encuentro?
o la cobra continuaba observando, a distancia, esperando la próxima señal para decidir de nuevo. El humano avanzaba con pasos más cautelosos, sus sentidos agudizados por el recuerdo reciente de la cobra. Cada sombra parecía esconder un secreto. Cada sonido era un mensaje de alerta. La selva no había vuelto a ser indiferente. Ahora cada árbol, cada raíz y cada hoja eran parte de un escenario donde él ya no era el protagonista, sino un invitado observado. Mientras tanto, la cobra permanecía a distancia, observando con atención, calculando cada movimiento del intruso. Su paciencia era infinita, y su percepción aguda le permitía anticipar acciones antes de que ocurriesen. No se trataba solo de cazar, sino de comprender al objetivo, de medir su comportamiento, de interpretar señales invisibles que solo un depredador altamente especializado podía percibir. En un momento, el humano se detuvo para examinar una formación rocosa, inclinándose hacia adelante. Para la cobra era un instante crucial. Su cuerpo se tensó, sus músculos listos para reaccionar en milisegundos. Cada fibra de su ser estaba sintonizada con el ambiente, evaluando riesgos y oportunidades. El ataque, si llegaba, no sería precipitado. Sería un golpe perfectamente calculado, producto de la observación prolongada y la experiencia ancestral. El humano, sintiendo un escalofrío que recorría su espalda, miró alrededor. Por un segundo, tuvo la extraña sensación de que no estaba solo, de que algo lo seguía con atención. Sus ojos se movieron lentamente, y en la periferia de su visión, un leve destello de escamas llamó su atención. Era suficiente para acelerar su ritmo cardíaco, suficiente para que comprendiera que la selva tenía ojos que no se podían ver fácilmente. La cobra, percibiendo la alerta del humano, decidió mantenerse invisible. No era momento de atacar aún. Era momento de enseñar, de demostrar que la vigilancia y la paciencia son más letales que la fuerza bruta. Se desplazó silenciosa entre las hojas, adaptando su camuflaje con precisión, cada movimiento calculado para no delatar su posición, pero la tensión aumentaba con cada paso del humano. Un pequeño error, pisar una rama seca, hacer un leve ruido con una piedra. La cobra reaccionó inmediatamente, ajustando su postura, acercándose un poco más, evaluando la distancia y el ángulo. La mente humana probablemente no alcanzaba a comprender la estrategia. Un depredador que observa primero, que decide después, que mide cada riesgo antes de ejecutar cualquier acción. Y entonces ocurrió algo fascinante. El humano comenzó a imitar sin saberlo los patrones que la cobra esperaba. Movimientos lentos, pausas, gestos de atención. Cada gesto era registrado y analizado por la serpiente. Era como un juego silencioso, una danza de inteligencia entre especie y especie, donde la vida y la muerte podían depender de segundos y centímetros. Finalmente, la cobra decidió que había mostrado suficiente poder y control. No atacó, retrocedió, deslizándose hacia la densidad de la vegetación, pero dejando una marca invisible en la mente del humano. La comprensión de que la selva está viva, que cada criatura tiene su inteligencia y que la observación puede ser tan letal como la mordedura. El humano, con el corazón latiendo rápidamente, continuó su camino. Ahora consciente de que no se trataba solo de valentía o fuerza física. Aprendió que en la selva, la vida depende de respetar, observar y comprender. Cada encuentro con un depredador como la cobra es una lección que va más allá del miedo. Es una lección sobre paciencia, estrategia y la eterna lucha por la supervivencia. Mientras desaparecía entre la vegetación, la cobra permanecía atenta, evaluando si el humano realmente había comprendido la lección o si su curiosidad lo llevaría a acercarse nuevamente. La selva guardaba silencio, pero la historia de aquel encuentro perduraría, grabada en cada sombra, en cada hoja, en cada sonido que resonaba entre los árboles antiguos. La cobra observaba, siempre vigilante, siempre estratégica, siempre lista para decidir cuándo actuar y cuándo simplemente enseñar con su presencia silenciosa.